¿Qué significa la parábola del sembrador? Jesús mismo es quien da el significado de esta parábola, comparando la siembra con la vida espiritual. Las parábolas son ilustraciones, analogías terrenales que nos ayudan a entender verdades espirituales. Jesús a menudo decía, el reino de los cielos es semejante a, y luego les contaba una parábola. También dijo en varias ocasiones, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Las parábolas de Jesús son para que podamos entender qué y cómo es el reino de los cielos o reino de Dios, porque reino de los cielos y reino de Dios son sinónimos. Y la primer parábola que dio al respecto fue la del nuevo nacimiento, donde comparó el proceso del nacimiento biológico con el espiritual desde la concepción, pasando por la gestación hasta el alumbramiento. El que no nace de nuevo no puede entrar ni puede ver el reino de Dios. La salvación se lleva a cabo al momento de ser engendrados, concebidos por Dios al creer en Jesús y recibirlo. Pero a partir de allí inicia un proceso que durará toda la vida. Ese proceso es el crecimiento espiritual que inicia con la gestación espiritual, por así decirlo, cuando somos salvos, pero aún no hemos nacido de nuevo, y continúa con el alumbramiento o nuevo nacimiento, como lo llamó Jesús, al ser bautizados en el Espíritu Santo, y a medida que recibimos, aprendemos y ponemos por obra la palabra de Dios, vamos creciendo espiritualmente, de recién nacidos a bebés, de bebés a niños, de niños a jóvenes, hasta que nos convertimos en adultos y nos reproducimos. Ese debe ser el ciclo de la vida biológica y también del espiritual: nacer, crecer y reproducirse. Hay pues una diferencia entre salvación y conversión. La conversión inicia con el nuevo nacimiento y hay señales externas visibles y comprobables de eso, tal y como las hay en un bebé que ha sido dado a luz. Sin embargo, hay diferencias fundamentales entre el crecimiento biológico y el espiritual. Mientras que el crecimiento biológico es automático y no depende de la voluntad humana, el espiritual no es automático, sino que es un proceso que demanda disciplina y depende de nuestra voluntad. Por eso Dios manda que crezcamos en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Las señales de vida en un ser humano se dan durante toda la vida, a menos que haya una enfermedad. Respiramos y nos alimentamos por instinto, pues fuimos creados por Dios biológicamente con el instinto de conservación para preservar la vida y la especie. En cuanto al crecimiento espiritual, las señales de vida, aunque son instintivas en un inicio, por el bautismo en el Espíritu Santo, pueden llegar a ser apagadas o bloqueadas y no manifestarse. Eso no significa que alguien que se salvó pierde su salvación, pero su condición espiritual puede llegar a ser tan deplorable que es como si estuviese muerto. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces Jesús cuenta esta parábola, la parábola del sembrador, como una advertencia, porque a pesar de que hayamos sido bautizados o llenos del Espíritu Santo, que es un sinónimo el bautismo y la llenura, y hayamos manifestado señales de vida espiritual, nos vamos a tener que enfrentar irremediable e inevitablemente a 9 obstáculos en nuestro andar diario, los cuales tenemos que aprender a superar y a vencer, porque de otro modo nos impedirán crecer espiritualmente y llevar fruto. En otras palabras, dejaremos de estar viviendo en abundancia, porque la definición de vivir la vida en abundancia es estar creciendo espiritualmente, manifestando las señales de esa vida espiritual en nuestro andar diario. Entonces Jesús, con esta parábola, nos enseña los obstáculos que vamos a enfrentar
y cómo debemos estar preparados, incluso esperándolos, para que no nos tomen por sorpresa. Y también nos dice qué hacer para no ser derrotados, para que podamos seguir disfrutando de la vida en abundancia que Él nos dio. Notemos que es Jesús quien da la interpretación de la parábola del sembrador y es la que debemos seguir y entender, porque muchos dan sus propias interpretaciones y la mayoría de los comentarios bíblicos la malinterpreta, enfocándola en que hay 4 tipos de terrenos, 4 tipos de personas, y enseñan mal al deducir que cuando una persona rechaza el evangelio o se aparta de Dios es porque su corazón era de piedra o de espinos y por eso no dio fruto. Eso implicaría que no todos los seres humanos somos iguales y que hay algunos que son peores o más malos que otros y algunos que son mejores o más buenos que otros, pero eso contradice completamente la revelación del Espíritu Santo, que dice que todos los seres humanos, todos, sin excepción, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, y que antes de conocer a Cristo estábamos todos, sin excepción, muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hizo un milagro en nosotros al darnos el regalo del arrepentimiento, al darnos la capacidad de creer, y en ese momento nos engendró espiritualmente y pasamos de muerte a vida. Entonces, esta parábola, como Jesús mismo dijo, no es la parábola de los terrenos o de diferentes tipos de personas, sino la parábola del sembrador, del que comparte la palabra a otros. Algunos enseñan que el sembrador es Jesucristo o el Padre, pero eso no concuerda con la revelación de la perfección e infalibilidad de Dios. Si así fuera, entonces Jesús o el Padre cometerían el error de dejar caer algunas semillas junto al camino y otras entre espinos o entre piedras. Esos son errores que ningún sembrador debería cometer, pero que algunos los cometen y que Dios jamás lo cometería. Por eso Jesús define esta parábola como la parábola del sembrador, no de los terrenos. Entonces, esta parábola se debe analizar y entender desde 2 perspectivas. Primera, desde la del sembrador, el predicador, el evangelista, el que comparte la palabra de Dios a otros, que debe tener cuidado de que al sembrar la semilla, la tierra haya sido limpiada primero y las piedras y espinos removidos para que la semilla no tenga estorbos que le impidan crecer y desarrollarse. La segunda perspectiva es de parte de los que reciben la palabra, de los que son evangelizados o enseñados en la palabra, que deben estar conscientes de los obstáculos que les pueden impedir crecer y llevar fruto. Y esto nos lleva a una siguiente pregunta que responderemos más adelante. ¿De quién es la responsabilidad de que la tierra produzca? ¿Del que predica o del que oye? En otras palabras, si le predicamos la palabra de Dios a una persona y esta persona no cree, ¿de quién es la culpa que no haya creído? ¿Del predicador? ¿De la persona que no creyó? ¿Sobre quién recaería la responsabilidad? Eso lo veremos en un rato.